Creo que sí. ¿Sí? Ya. Sí. Doctor, vamos a empezar. Yo estoy dándole la bienvenida para que usted pueda iniciar con su ponencia. Ok. Ya, doctor. Entonces, damos el inicio. Muy buenos días a todos los participantes. Les saluda la licenciada Erika Rengifo desde las instalaciones de InfoSalud de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Vamos a empezar hoy día la telecapacitación sobre el tema síndrome vertiginoso a cargo del doctor José Carlos Urbano del Hospital Santa Rosa del Ministerio de Salud. Quisiéramos también a la vez aprovechar en recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta lo pueden realizar a través del chat en cualquier momento de la exposición. Muchas gracias por su atención. Estimado doctor José Carlos, quedamos atentos a su presentación. Gracias. Buenas tardes. El tema de hoy es el síndrome vertiginoso. Está en CIE-10 con las siglas AB31.7. Y lo que vamos a hablar es algo que poco a poco iremos desmenuzando hasta llegar a lo que es más frecuente, sobre todo en la parte periférica del Ministerio de Salud, que se acompaña con el vértigo paroxístico benigno. Está englobado dentro de lo que es este síndrome vertiginoso. Entonces damos inicio. El vértigo es importante tratar de distinguirlo. Eso lo puedo minimizar. El vértigo es un síntoma, más que todo, de alarma, si bien es cierto, es como una sensación alucinatoria de movimiento que se produce como consecuencia de una alteración en la orientación en el espacio. Esa orientación espacial y el mantenimiento del equilibrio son el resultado de una integración en la corteza cerebral asociativa, de una información que procede de tres áreas importantes, anatómicas, funcionales, como queramos decirla. Es el sistema vestibular, el sistema propioceptivo, que es el somatosensorial, y el sistema óptico. Estas tres son los que nos van a dar el equilibrio. Al ser alterado, si altera algunas de estas, vamos a tener una inestabilidad. El vértigo constituye en todo caso una expresión subjetiva en el paciente o en el que está padeciendo, de la orientación espacial, ¿no? Que es una pérdida de esta orientación espacial. El origen del vértigo suele estar muy bien en las estructuras, tanto del oído interno, o bien en alguna localización a lo largo de la vía vestibular, dentro de todo el sistema que conlleva el sistema nervioso central, dentro de sus áreas integradoras, o de la parte periférica, en este caso, en el mismo sistema vestibular, y los alrededores que con ello, y vamos a hablar más tarde de los términos, que conllevan que cualquier inflamación, infección, trauma, puedan producir este síndrome vertiginoso. Aquí es un poco el resumen que quiero ver, es la primera parte, que es esto de acá, que es el equilibrio, ¿no? Que hemos visto en forma resumida, que es el sistema visual, el sistema propioceptivo y el sistema vestibular. Y solo el sistema vestibular es que se va a dividir en lo que son, en los canales semicirculares y en el utrículo y el sáculo, ¿no? Que son estructuras que están dentro de este sistema vestibular. Y ello, cada uno, o nos llevan un poco la interpretación espacial a nivel cerebral de los movimientos de la cabeza. En la función angular, de lo que vamos a nosotros tener los movimientos rotatorios de la cabeza, derecha, izquierda, arriba, abajo, rotatorio, y en la función del complejo utrículo saccular son los que llamamos nosotros esas funciones en la cual de aceleración, desaceleración, subir y bajar, ¿no? Esta es una forma general para un poco orientarnos más o menos que el sistema vestibular nos va a dar esos movimientos de la cabeza en el espacio, en resumen. Esto más o menos es el gráfico. Tenemos, y como vemos acá, esta área que está, ¿no?, que se llama cóclea, que es un enrollado, es lo que pertenece al oído interno, ¿no? Y que sí, tiene una comunicación, es verdad, a nivel con el sistema vestibular, ¿no? Entonces, algunas afecciones a nivel del oído interno, propiamente, es que sí va a tener quizás algún compromiso y manifestación de algún sistema vertiginoso o de algún vértigo en el paciente que lo presenta. Descartamos
o se descarta, ya desde un inicio ustedes ya estarán quizás observando, que aquellos pacientes que vienen con una infección del oído externo, con una otitis media, no siempre o no es la relación de que puedan ellos presentar el vértigo. Hay que pensar, en todo caso, si es una infección, el paciente viene con dolor de oído, torrea, hay que pensar que el compromiso es interno, o sea que ya se está comprometiendo parte de lo que es el oído interno del sistema vestibular, o sea que es una situación o una patología mayor, grave, que no ha sido de inicio, como puede ser un traumatismo, ¿no? Entonces, en estas áreas tenemos acá la mácula, tenemos acá el sáculo y el utrículo, son estructuras a nivel del sistema vestibular que se van a ver comprometidas para presentar este cuadro vertiginoso. ¿Cuáles son los síntomas en general? Los síntomas es cuando, por ejemplo, un paciente nos llega y nos dice, doctor, he tenido una caída, me levanté bruscamente, hice un movimiento rápido de cabeza, casi son los síntomas parecidos, porque hay que distinguir, y más adelante vamos a verlo, de lo que es un vértigo periférico y un vértigo central. Pero en líneas generales, el paciente va a venir con esta sintomatología, ¿no? Una inestabilidad, con sensación de giros, rotación, caída. Va a haber un nistagmus son los movimientos que ocurren, por ejemplo, a nivel oculares, que no los puede contener, ¿no? Es algo involuntario y se le presenta al paciente. Va a haber a veces, si tienen sistemas vegetativos, náuseas, vómitos, sudoración, taquicardia, palpitación, ¿no? También puede haber, y también puede haber sistemas auditivos, ¿no? Hay un zumbido, un tinnitus, o una sensación de que se apaga o se tapa el oído, ¿no? Entonces estos son los síntomas características que van a venir en un síndrome vertiginoso. Y digo características porque hay otros síntomas centrales en las cuales vamos a descartar, si bien es cierto o no, no digamos que es algo 100% de un tema central o un tema periférico. Pero estos cuatro síntomas principalmente son los que más frecuentes vienen a la consulta. La clasificación. Entonces aquí venimos un poco a clasificar que el vértigo tiene una presentación o manifestación periférica y una manifestación central, ¿no? Cuando hablamos de periférico hay algunas entidades, ¿no? Cuando veíamos y quiero representar en el gráfico anterior, veíamos que esta es la parte periférica. Y todo lo que lleva al nervio vestibular y sus núcleos que van al cerebro es la parte retrovestibular. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer en esta clasificación, ¿no? Entonces, periférico, nos dividimos el sistema vestibular propiamente, que está cerca al oído interno, ¿no? Tenemos algunas patologías principales, como es el vértigo postural paroxístico benigno, que es el más frecuente, que se presenta más o menos entre el 40%, entre un 15 a 40%, es el de mayor presentación, es el que es más benigno, por decirlo de alguna manera, porque todos en general, la parte periférica nos dan algunas patologías benignas, ¿no? Y el que también muchas veces produce con mayor frecuencia la incapacidad del paciente para poder desenvolverse socialmente, ¿no? No hay una causa exclusiva, una causa que nos diga, este es un vértigo paroxístico, más adelante vamos a ver algunas características, pero este es el de mayor frecuencia. El vértigo postural paroxístico, como el mismo nombre lo dice, que es o interfiere con las posturas muchas veces, ¿no? Que es casi característica del periférico, pero en este es el que más expresivo. El paciente te dice, me levanté de la cama, hice un giro hacia abajo, levanté peso, mi cabeza de abajo hacia arriba, o subí la cabeza a tender, colgar, y presenté ese tipo de inestabilidad, ¿no? Tipo vértigo. Entonces, ese es más frecuente, y es el que mayor se presenta en la consulta. Las otras son las lesiones laberínticas. Acá las lesiones laberínticas nos vamos a referir exactamente a lo que son básicamente las crestas, principalmente, ¿no? Entonces, tenemos una superior, tenemos una posterior y tenemos una vertical. Entonces, lo que vamos a ver acá es qué pueden alterar a esas estructuras para poder presentar un síndrome vertiginoso o un vértigo. Tenemos acá la enfermedad de Meniere, ¿no? Que es un aumento del líquido que encontramos a nivel del sistema vestibular,
traumatismos craneales, golpes, traumatismos, accidentes, laberintitis, ¿no? Y acá otra vez, o otra acotación para que ustedes un poco hagan quizás algún tipo de una adecuada referencia, que la laberintitis son infecciones o inflamaciones, ¿no? Entonces hay que estar seguros de lo que estamos encontrando. Si un paciente viene que solo que tiene inestabilidad, no vamos a poner de frente laberintitis, ¿está bien? La laberintitis ya es un cuadro inflamatorio, infeccioso, el paciente tiene signos y síntomas, ¿no? A nivel de la parte auditiva, ¿no? Es una inflamación, infección bastante comprometida, como vemos acá, infecciones víricas, meningitis, o unas otitis medias complicadas que hay con perforaciones, o llegan hasta la estructura del oído interno, ¿ya? Entonces, acá ya estamos bien diferenciando de que vértigo no es igual que la laberintitis, ¿bien? También tenemos estas afecciones a nivel por otros fármacos, ¿no? Como la semiglucosia o la furosemida, que causan un daño a nivel de los nervios auditivos, y también puede hacer un daño a nivel de los nervios vestibulares. ¿Bien? Entonces hay que tener mucha precaución cuando damos algún aminoglucósido. Hay que tener mucho cuidado y decir al paciente si ya tiene algún problema, principalmente auditivo. O el alcohol, ¿no? Las intoxicaciones se ha visto por alcohol que hacen o dañan a nivel vestibular. La otra patología, en frecuencia como tercera, tenemos la neuritis vestibular, que es un cuadro, se llama más que todo un cuadro viral que ha afectado al nervio vestibular y produce este tipo de síntomas, que es el vértigo. Y el neurinoma del acústico, que es una patología a nivel del nervio del acústico, en la cual es a nivel de la vaina de mielina, que es un crecimiento desproporcionado a nivel de esta estructura, ¿no? Son benignas, se opera en el neurinoma del acústico cuando ya el paciente presenta algo recurrente de estos episodios, ¿no? Y bueno, el tratamiento al final en este último caso es quirúrgico. Menier es también una patología de a nivel periférico que se presenta pues, con vértigo, presenta tinnitus, presenta náuseas y vómitos, sensación de oído tapado. Entonces acá también hay muchos capítulos, muchos estudios a nivel de Menier en cuanto a las causas que puedan suceder, el por qué se presenta esta patología y el tratamiento, ¿no? Que muchas veces también llega quirúrgico. Entonces la otra clasificación es la central, ¿no? La central prácticamente es la que vamos a trabajar conjuntamente, pero casi siempre es un problema neurológico, ¿no? Acá tenemos las ACV, las neuropatías que afectan los nervios craneales, esclerosis múltiple, epilepsias a nivel de la región temporal, tumores de fosa posterior y ángulo pontocerebeloso, isquemias transitorias del tronco cerebral por afección del territorio de la vértebra basilar, pueden suceder como preámbulos a migrañas o a una migraña basilar, así como algunos fármacos también presentan o dan esta presentación por su acción central, fenitoína, quinidina, aminoglucósido, como hemos mencionado, ¿no? Entonces, acá vemos una clasificación importante y si quizás recordando un poco este cuadro, vamos a sacar algún provecho para que algún paciente cuando venga, si bien es cierto, vamos a poder diferenciar entre un vértigo periférico y central. En el vértigo periférico, el periodo de latencia generalmente es entre 2 a 20 segundos en que se presenta el nixtamo. El nixtamo es característico en ambos. Es otro signo característico en la cual vamos a distinguir si es un vértigo periférico o central. Es el movimiento involuntario del ojo. Y es lo que vamos a buscar del globo ocular, es lo que vamos a buscar al hacer algún tipo de maniobras, ¿no? Hay un nixtamo espontáneo, un nixtamo que es el que se busca, en el que hacemos que el paciente movilice, si mueve la cabeza 30 grados, tanto el nivel derecho o izquierdo, y si el paciente presenta algún movimiento brusco o involuntario del ojo, podemos sospechar de que esto puede ser periférico, ¿no? Si lo llevamos al extremo, eso no es patológico, es algo fisiológico. Pero cuando llevamos la mirada al extremo, se presenta el nixtamo. El nixtamo es agotable, ¿no? El nixtamo, como le decía, es uno de los signos característicos para poder diferenciar entre periférico y central, y es donde más se ha hecho estudios. Entonces,
viendo el movimiento ocular, es que nosotros vamos a poder, más o menos, darnos una orientación si esto es periférico o si es central. Es agotable. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo vuelvo a intentar 2 o 3 veces más, ya no se presenta el nistagmo. Entonces, uno sospecha que es periférico. Se fatiga, ¿no? Por lo mismo que es agotable. Nistagmo de dirección fija de una posición. ¿Qué quiere decir? Que yo lo pongo en una dirección al paciente, fija la mirada y el nistagmo se enlentece o desaparece. ¿Sí? A diferencia del central, que el nistagmo es variable, se puede presentar igual, en menor intensidad, pero sigue presentándose en cualquier posición de la mirada. No es agotable, persiste la repetición, es un inicio inmediato, menos de lo que hablábamos, pero aquí hay una diferencia, entre 2 a 20 segundos lo vamos a poder distinguir bien, pero es un inicio inmediato. El paciente casi siempre lo tiene, incluso cuando hemos visto un paciente sentado y que mira fijamente sin llevarlo a los 30 grados, el paciente sigue presentando el nistagmo. Entonces, más o menos nos orienta que puede ser central. El vértigo es intenso en la etapa aguda o cuando recién se presenta en el periférico, ¿no? En el central no, es leve, ausente, es de a poco y siempre está presente. Puede durar, eso es variado, puede durar generalmente 2, 3 días hasta 3 meses el tema en cuanto al vértigo, pero que se llaman crisis, ¿no? En estos casos, pero generalmente casi característicamente en el periférico puede durar de segundos y nunca más presentó. El paciente dije, una vez presentó, pero vine a hacer la consulta, el por qué o por qué se dio este caso. Entonces, nos orienta más que esto es periférico. O hay pacientes que lo persisten 2, 3 semanas, sigue, baja la intensidad, es cierto, pero mayormente esto tiene una resolución de 2 a 3 meses. Hay síntomas neurovegetativos presentes e intensos, ¿no? Realmente da, a veces, lo que llamamos arcadas, ¿no? Las náuseas, los vómitos, puede llegar a vómitos, ¿no? En cuanto al vértigo central, no, es como que lo tuviera controlado y no presenta o casi no hay ausencia de lo que es este tipo de síntomas vegetativos. Signo de focalidades ausentes, signo de focalidades presentes, bueno, eso generalmente lo vamos a ver al examen, o hacemos un estudio neurológico y vemos si hay focalización, ¿no? Al hacer el examen físico en este paciente. Las pruebas cerebrosas no están alteradas, las pruebas cerebrosas están alteradas, es cierto. Muchas veces se acompañan estos pacientes cuando hacemos el examen, y vamos a presentar al final algunos exámenes que se hacen, que el paciente a veces tiene una ataxia, amplía muchas veces el campo del desplazamiento para no caerse, ¿no? Entonces tiene alguna otra alteración o patología dentro de esto que es la focalización, que se ve evidente, a veces y nos hace sospechar de que esto escapa a lo que es el tema periférico, ¿no? Y ya tenemos que irnos un poco al tema central. Desencadenamiento del vértigo en una posición determinada. Esto es característico en el paciente y por eso mucho importa la historia clínica inicial. Más que un examen, para nosotros hablar de vértigo es conversar con el paciente, ¿no? Es decir, en qué momento fue, cuánto duró, si en el transcurso del día ha disminuido, si hubo náuseas y vómitos, si cuando está descansando, está tranquilo, desaparece o baja. O sea, son muchas preguntas que hay que hacerle al paciente para poder orientarnos adecuadamente y darle un manejo adecuado, ¿no? Para poder no equivocarnos a darle algún tipo de tratamiento o no hacer algún tipo de referencia equivocada. Cuando hemos estado los médicos en la parte clínica, cuando hemos ido a hospitales, siempre recuerdo que nos decían que eso es importante saber por qué rotamos a tantas especialidades, ¿no? Medicina interna, neumología, endocrino, otorrino, todo. Y no es para que podamos aprender o saber quizás todo el tratamiento, cómo se da, sino, si bien es cierto, como decían en alguna oportunidad y nos hicieron insistiendo, es para poder, si bien es cierto, nos gusta al final algún tipo de la especialidad, pero principalmente es para poder hacer una buena referencia.
Entonces, yo encuentro las patologías más frecuentes, comunes, ¿no? En las diferentes especialidades que hemos tratado, y sé a qué especialidad le puedo hacer la referencia. Y no me puedo demorar, no lo puedo decir venga mañana, tome esto y vamos a ver en 3 días, ¿no? Porque eso de ahí puedo causarle un daño mayor al paciente. Entonces, en eso consiste, ¿no? Consiste en que podamos nosotros saber características bien definidas en estas patologías para nosotros poder hacer una buena referencia. O darle un buen tratamiento y puede decir, sí, usted sí puede esperar, vamos a ver 3 días, luego vamos a ver esto, y quizás el paciente mejore. Pero principalmente es para hacer una adecuada referencia, ¿no? Y no demorarnos para que esto de luego no se complique en el paciente. Cuando decimos que hay un desencadenamiento del vértigo en una posición determinada, quiere decir que el paciente a veces ya sabe y te dice, inclusive el doctor, cuando me volteo para la derecha o para la izquierda, es donde se presenta esta inestabilidad, mareos. Yo llamo mareos a todo. Nosotros tenemos que distinguir entre mareo y vértigo. Entonces, el decir que el paciente presente esta inestabilidad a la derecha y a la izquierda ya es importante para nosotros porque eso sí nos describe que más nos orienta a un tema periférico. ¿Está bien? El tratamiento. El tratamiento en general y va a ayudar mucho si nosotros hemos determinado que es un vértigo y estamos todavía en la duda si es un vértigo central o periférico. La sintomatología no le va a ayudar mucho al paciente, ¿no? El que el paciente esté con todos estos síntomas, hasta gritan algunos, sobre todo mujeres, hasta pacientes comienzan a sus náuseas y vómitos, etcétera. Generalmente el tratamiento va a ser el suprimir todos estos síntomas, ¿no? Y si generalmente en las emergencias se está viendo que se da uno de los tratamientos que es uno de los antihistamínicos H1, como puede ser el imidilinato, está bien, podemos darle y se encuentra tranquilo y le hacemos la buena referencia. Y le decimos al paciente que puede acudir y que ya el médico decidirá si continúa o ya no continúa con el tratamiento que le han dado inicialmente ustedes. Entonces, en general, consiste en una etapa aguda, porque a donde ustedes van a ir son los pacientes que tienen quizás 1 o 2 días de presentación de este cuadro. Entonces, es hacer una buena anamnesis, una buena historia, y de acuerdo a eso, dar un tratamiento de emergencia, ¿no? Como es cuando vienen estos pacientes, ¿no? Con todos estos síntomas vagales, con estos síntomas de no incapacitantes, de no poder caminar, de no poder movilizarse. Entonces, muchas veces al paciente le damos su dihidrinato, lo hidratamos, porque como antihistamínicos ustedes saben, produce un poquito de deshidratación, lo hidratamos adecuadamente, sin sobrepasar, y este paciente va a estar tranquilo, en una posición semi-sentado, principalmente, y el reposo le va a ayudar. Y con eso podemos ir manejando luego para ver el manejo con la especialidad. En general, vamos a usar tratamientos supresores vestibulares, ¿no? Que se clasifican en 2 modificadores de la transmisión nerviosa de la vía vestibular. O sea, va a haber un bloqueo de los receptores de los neurotransmisores. Aquí están los antihistamínicos y los anticolinérgicos, ¿no? La cinaricina, fluoxetina, tenemos al Gravol, tenemos a la betahistina, ¿no? Que es la principal para el BPP, para el vértigo postural paroxístico benigno, y para otras entidades también, se usa muy bien, ¿no? Y estos lo que nos van a ayudar son de buena elección. Y tenemos los fármacos cuyo mecanismo se basa en la etiología, ¿no? Entonces aquí ya hemos descubierto, por ejemplo, la laberintitis. Entonces damos antibióticos, tratamos adecuadamente, damos vasodilatadores, hay pacientes que algún problema a nivel cardíaco, se le deriva al cardiólogo, también hay ese tipo de patologías, diuréticos, ¿no? Corticoides, que son para las infecciones virales, como hemos visto en las periféricas principalmente, ansiolíticos para que puedan descansar y no aumente este cuadro, que a los pacientes les ponen un tema de ansiedad y vienen muy preocupados muchas veces a la consulta del por qué les sucedió esto, ¿no? Entonces, vamos a manejarlo de esta manera. Esto es en la consulta. Y la primera opción sería tratar al paciente de inhibir los síntomas que tiene principalmente y tratarlos
adecuadamente hacer una buena referencia. El diagnóstico, como le digo, muchas veces se basa en una buena historia clínica, las etiologías que comprometen al sistema vestibular. El objetivo, como le decía, es diferenciar vértigo y mareo, ¿no? El vértigo es esta sensación de que el paciente, el movimiento de la cabeza principalmente, hay giros, hay rotación, ¿no? Es una percepción subjetiva del paciente. El mareo es característico, el paciente no lo distingue. Si tú le preguntas al paciente, ¿qué es lo que ve usted, qué siente? No, siento que me oscurece, siento que que algo me jala, me tira, me cae, siento que como borrachito. Entonces ya también nos orienta en ese lado de que no es un tema periférico, ¿no? Pero en medicina nada es absoluto, todo es relativo, pero eso nos orienta mucho mejor al tratamiento y quizás a la referencia adecuada. Diferenciar las causas vestibulares de las no vestibulares, ¿no? Las que ocurren a nivel de todo lo que hemos visto, afecciones por algunos fármacos, el alcohol, traumatismos, infecciones, todo lo que puede alterar a nivel vestibular o no vestibular. Si la etiología es vestibular, diferenciar el vértigo periférico del vértigo central, y es lo que hemos estado viendo principalmente con el nixtamus en la presentación. El más importante y el que más van a ustedes ver en la consulta es el vértigo postural paroxístico benigno. Es de forma frecuente, representa más o menos el 15% de todos los vértigos, hasta el 30%. Lo presenta el 2.4% de la población en general, mujeres a hombres 2:1. La edad puede fluctuar entre mayores de 50 años, entre 45 a 65, en Campana. La causa más común, generalmente en mayores de 70 años de edad, es donde se puede presentar principalmente esta patología. Idiopática, entre un 50 y 70%, secundaria, entre un 50%, 15% puede ser bilateral. Es raro, ¿no? Pero sí, también se ha presentado. Se puede asociar a TEC o lesiones virales en el oído interno. Aquí es lo que ustedes conocen como la dermatitis. Con mayor frecuencia, el conducto o el canal que se presenta de mayor presentación es el canal semicircular posterior, ¿no? Llega hasta un 90%, ¿no? Los factores de riesgo. Hay factores de riesgo, según la literatura, que nos menciona el sexo femenino, por la frecuencia, edad mayor de 60 años, depresión en el último año, presión alta, hiperlipidemia, diabetes, enfermedades coronarias, antecedentes de enfermedades enfermedades de ACV, obesidad, etc. Cuando un paciente viene con un vértigo, tenemos que igual pensar que este es un síntoma más de otras patologías mayores. En los vértigos tenemos que pensar que sí, puede ser, si no hacemos una anamnesis adecuada, que puede ser de una patología de reciente inicio, central, peligrosa, ¿no? Como los tumores, etcétera, ¿no? Esclerosis, ¿no? Y de las periféricas, ver también estas patologías en las cuales el paciente te dice, no tengo mis controles hace un año con el cardiólogo, no tengo mis controles hace un año con el endocrinólogo, ¿no? Lo ven con sobrepeso. Entonces nosotros, sí, es cierto, podemos dar o manejar al paciente adecuadamente, pero tenemos que manejar su enfermedad de fondo, ¿no? Que es la presión alta, que es la glicemia, ¿no? Que esté en valores normales, ¿no? Entonces, tenemos que manejar también este tipo de factores en los cuales pueden inducir al vértigo. Y sobre todo, al vértigo paroxístico benigno, ¿no? Que es una de las causas que puede dar esta patología. La anemia también es otra causa, la deficiencia B12 también se está viendo que es otra causa y se presenta frecuentemente. Así que son varias causas que pueden originar este tipo de síndrome. Primario idiopático, ya hemos dicho, 50-70%, secundario, lo que hemos visto. Otra causa también es las cirugías, ¿no? Hay cirugías en las cuales neurocirujanos, de otorrinos,
la parte otológica, el paciente presenta vértigo. Entonces, más o menos, tenemos acá lo que es a nivel del nistagmo. La dirección del nistagmo, muchas veces en el periférico, que es el movimiento, ¿no? Hemos visto que el nistagmo es el movimiento ocular, ¿no? Que es involuntario o lo buscamos. Cuando es periférico es unidireccional, o sea, se va a presentar, tiene dos fases, ¿no? Una fase aguda rápida y una lenta, ¿no? Eso es lo que tenemos que ir buscando el ojo como sacudidas, ¿no? En el central puede haber bidireccionalidad o es también unidireccional, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la fase rápida bueno, no la podemos distinguir, la fase rápida y lenta no la podemos distinguir. Rápida es acá, movemos el ojo por otro extremo y también la tiene acá, entonces eso ya no sospecha que es central, pero también puede presentar una sola dirección, ¿no? Izquierda, derecha, y presenta la sacudida más fuerte, ¿no? Que es la fase rápida, para ese lado. La severidad es marcado, se evidencia. Cuando viene un paciente dentro de los primeros 3 días, más o menos, con un síndrome vertiginoso, y hacemos, o provocamos, o vemos el nistagmus, o le buscamos el nistagmus, vamos a ver que es marcado, ¿no? Se ve evidente. El movimiento de cabeza lo afecta. Efectivamente, hemos dicho que al nivel como es el vértigo paroxístico de posicional, quiere decir que al mover la cabeza y dependiendo, lo movemos para el lado en la cual el paciente presenta la patología, ¿no? O el canal que está afectado, o sea, derecha e izquierda, entonces vamos a ver que el paciente exacerba o aumenta este tipo de sacudidas. Solamente vertical y rotatorio. Esta es otra característica, ¿no? Generalmente en el central hemos dicho que puede ser a nivel unidireccional o llamamos horizontal, pero si el movimiento del ojo ustedes lo ven característico, al menos esto, que hay que ser un poco más grosero, pero se ha visto y se ve que es lo vertical, eso es central, ¿no? Este vértigo es casi siempre es central, ¿no? Entonces hay que ver si hay unas lesiones a nivel nervioso central, hay que ver algunos de los núcleos vestibulares, y eso va a tener que ser derivado a neurología, ¿no? Fijación ocular, es cierto. Si yo al paciente le digo que fije la mirada en un punto, el nistagmo cede, desaparece, ¿sí? Entonces es característico del periférico. A nivel del central, esto es lo que no inhibe, ¿no? Así que quiere decir que igual se va a presentar. Y las causas ya lo hemos visto, ¿no? Que solamente hay 2. El cuadro clínico, entonces, más o menos es un vértigo rotatorio súbito. Rotatorio quiere decir que da vueltas así, pero se va horizontal. Eso significa rotatorio, ¿no? Circular es pequeño, pero es horizontal, no es vertical, ¿ya? Puede durar menos de 30 segundos, ¿ya? Entonces dura menos de 30 segundos. Girar la cabeza sobre la cama lateral se presenta, levantarse a la cama, mirar hacia arriba, encorvarse, agacharse, también se presenta, puede haber náuseas, la audición puede ser normal, hay ausencia de vértigo espontáneo, y quiere decir que si yo le busco generalmente al paciente, no lo voy a encontrar. Y la valoración neurológica también es importante, es normal. Hay un diagnóstico o un examen que es exclusivo, es el único, en la cual se ha comprobado que es el DISC-HALF-PIPE, en la cual podemos buscar este nistagmus en los que presentan vértigo postural paroxístico benigno, ¿no? Y consiste en mover la cabeza, como hemos visto, en una sentada, la echamos hacia el lado derecho, con la cabeza mirando por el lado derecho, luego la levantamos, y luego la inclinamos hacia el lado izquierdo, con la cabeza mirando por el lado derecho. En ambas bajadas de cabeza es que tenemos que decir al paciente que abra los ojos, y que tenga la mirada de tu palma y tu mano, más o menos unos 40 grados, 45 grados, y vamos a ver estos movimientos oculares o este nistagmus si el paciente lo presenta. Incluso vamos a despertar a veces el nistagmus y nos vamos a dar cuenta y vamos a dar el diagnóstico, ¿no? Con este tipo de maniobra. Esta es para ver más que todo el conducto semicircular posterior, que es el más frecuente, casi el 80% a nivel del vértigo postural paroxístico benigno. Y dentro de los tratamientos tenemos los tratamientos no farmacológicos. Como ustedes han escuchado inicialmente, el tratamiento se autolimita, se puede autolimitar al primero, segundo, tercer día, como se puede autolimitar a los 3 meses, ¿no?
Se ha visto estudios en los cuales si el paciente hace eso, desaparece, pero más prontamente puede volver otra vez este vértigo. A diferencia que cuando lo tratamos dentro de los primeros días al paciente, le hacemos su maniobra, le damos su medicación, demora en reaparecer o ya no vuelve a aparecer, ¿no? Entonces, dentro de los tratamientos tenemos acá unos tratamientos que consisten no farmacológicos, ¿no? Porque hemos visto en el listado, hemos visto a nivel de los vértigos, en general, los tratamientos que damos, pero aquí vamos a ver un tratamiento no farmacológico, ¿no? Y es la maniobra de Epley, liberador de Simon, maniobra de Lemper, ejercicio Brando Darov. Generalmente todo esto de acá ya lo maneja parte de la especialidad, incluso terapia física y rehabilitación. Pero la que más funciona para este tipo es la maniobra de Epley, ¿no? Entonces la maniobra de Epley es la que tiene mayor especificidad y sensibilidad en cuanto a la recuperación rápida del paciente. Incluso con la primera maniobra debería el paciente, el 90% de los pacientes ya no presentan, ¿no? Y se deja unas indicaciones en casa, que esa es otra cosa importante. Ustedes cuando hagan la referencia o cuando vean que este paciente está tranquilo, está con el abo y hasta que vean, saquen su referencia, decirle al paciente algunas maniobras que deben hacer en casa, algunos ejercicios o actividades que deberían hacer en casa, ¿no? Que ahorita lo voy a explicar más adelante. La fisiología, entonces, inicialmente hemos visto, entonces tenemos acá una, a nivel de los conductos semicirculares, ¿no? Conductos semicirculares, tenemos que son los que nos dan las aceleraciones angulares, ¿no? Los movimientos. Y las lineales y de gravedad son el saco y el utrículo que están en la base, ¿no? Están en la base. Estos son los canales, ¿no? Lo que hemos visto, canales posterior, ¿no? Lateral y anterior. Y sus relaciones con las respuestas visuales y propioceptivas, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, en el lóbulo frontal con la percepción, médula espinal y cerebelo, que es el postural, y el sistema oculomotor, ¿no? Entonces todo esto es lo que nos va a dar un poco el equilibrio a nivel del, en donde se puede alterar, perdón, ¿no? O qué nos está alterando, perdón, a nivel del sistema vestibular. Si es a nivel de los conductos semicirculares o si es a nivel del sacro y utrículo. Y estas son algunas maniobras diagnósticas que quería, y que lo pueden hacer en consultorio, en el paciente que está más estable, claro está, el paciente que te dice, he presentado, sigo presentando, quiero saber, y le puedes ir haciendo ese tipo de maniobra. La primera es el romper, ¿no? En la cual al paciente lo tienes los pies fijos, en postura derecho, y luego le dicen que cierre los ojos. Entonces el paciente generalmente normal no va a tener ningún tipo de alteraciones, y el que tiene algún tipo de afectación a nivel del sistema vestibular, el paciente va a tener generalmente algún tipo de ondulaciones, movimientos, o a caerse, o va a tratar de lateralizarse para el lado de la lesión, ¿no? Lo que es a nivel de la marcha. De la marcha, al paciente se le dice que esté igual, de pie, tranquilo, derecho, y se le dice que marche sobre el mismo lugar, ¿no? Hablan de tiempo, hablan de 80 veces, generalmente es hacer que el paciente marche, ¿no? No es despacio, que va un poquito rápido, excepto que tenga alguna limitación, son adultos mayores, que tener cuidado. Y al marchar, pues vamos a ver que el paciente realmente se espera unos 40 segundos, o las 80 que dicen a veces en la literatura, se espera generalmente que el paciente no cambie o no rote mucho de su eje. Cuando vemos que se va más o menos 40 grados derecha o izquierda, patológico. Tenemos el índice, el de Barani, que es que el paciente ponga a una altura los índices del examinador, y que el paciente luego las baje a nivel de sus rodillas, recto, y lo vuelva a subir, como que choque a nivel de los índices, ¿no? En una desviación, generalmente, el lado izquierdo nos da hacia el lado hipofuncionante, el vestibular. El de la marcha, se dice al paciente que igual esté dormido, esté con los ojos cerrados, que esté levantado, que se le dice que trate de caminar unos 5 pasos o 7 hacia adelante, y luego retroceda. Si lo hace en forma lineal, no hay ninguna patología. Pero si el paciente comienza a hacer eso en forma, como la marcha, a caminar en forma
lateralizado, tanto derecha e izquierda, es patológico, ¿no? Y la maniobra de Wodak es que el paciente esté sentado, igual que casi la posición de esa de acá, ¿no? Que no apoye la espalda y que apunte los índices del examinador. Y si vemos que el paciente se desvía a partir de los 30, 40 segundos hacia el lado derecho, izquierdo, más de 2 centímetros, es patológico. Y si la lesión nos está indicando hacia el lado eh, eh, hipofuncionante, ¿no? Sea para la derecha, para el lado derecho, izquierda, izquierda. Entonces, estos son eh, algunos casos en los cuales podemos hacerlo en consultorio, ¿no? Y esto nos va a ayudar mucho para poder el paciente distinguir que si tiene pues, su vértigo postural paroxístico benigno y que había que hacerle la referencia adecuada, a que darle tratamiento adecuado, y con eso el paciente se va a sentir más tranquilo en casa. Las indicaciones en casa, les decía, es que siempre el paciente con vértigo, de preferencia en general, y más es para lo que el tema de periférico, es que imaginemos que antes se usaba un collarín, le decíamos que tuviera un collarín, o en todo caso imagine que tiene un collarín, se pone el puño, entonces el paciente no debe bajar la cabeza, y no debe subir la cabeza, ¿sí? Entonces no debe subir para mirar, tender, colgarse acá, no debe agacharse, zapatilla, cargar, etc. No debe, ¿sí? Si es derecha, izquierda, debe ser como un robot, pero de una forma relajada, no tenso. Entonces, voltea a la derecha con todo el cuerpo, voltea a la izquierda con todo el cuerpo, ¿sí? Es lo más importante en casa, en esta etapa inicial. Déjenle o díganle por unos 5 o 7 días hasta que llegue a la consulta que pueda hacer este tipo de ejecución en casa. El otro, y también el más importante, es levantar la cabecera de la cama. Debajo del colchón, poner frazadas, abrazadas, almohadas, y levantar la cabecera de la cama. El paciente duerme en una posición de 30 grados centígrados principalmente. Y si ya identificó que para el lado derecho presenta la inestabilidad, debe acostarse para el lado izquierdo y levantarse para el lado izquierdo. Igual, hasta que llegue al especialista, ¿no? Entonces, diferenciar, en resumen, el vértigo. Primero decir que el vértigo, haciendo un recordar de esto, que el vértigo es una percepción subjetiva de rotación de giros que se exacerba principalmente con los movimientos de cabeza en el paciente. Diferenciarlo del central y periférico es el nistagmo. Si tenemos la paciencia de poder ver los movimientos oculares y buscarle sentado 30 grados tu dedo y decirle que mire tu dedo 30 grados, tanto el derecho, el izquierdo, y arriba y abajo, que va a ayudar mucho para poder diferenciar si es un tema central o periférico. Síntomas. Generalmente el central se acompaña de otros síntomas de focalización, ¿no? Problemas de la coordinación, caminar, etc. Entonces, eso va a ser el principal característica de diferenciar un tema central y un periférico. Dolor de cabeza no se acompaña de un periférico. O sea, la cefalea casi no se acompaña de... Hay cefaleas tensionales, cefaleas engañosas, ¿no? Al final, todo igual tiene que ser, por eso decía en un inicio, muchas veces es neurológico, pero a veces tenemos que acompañarnos o tener la opinión del neurólogo. Entonces, y casi todas se acompañan y se pueden acompañar de náuseas, vómitos, problemas a niveles auditivos, un sonido, un acúfeno, un zumbido, el paciente refiere que a veces presenta eso, ¿no? Y el tratamiento es inhibir o tratar de inhibir estos síntomas que vienen a veces muy exagerados de náuseas, vómitos, entonces damos generalmente glimerinato que se está tratando antes de abandazepam, pero el mejor manejo que se ha visto hasta ahora es hidratar y glimerinato, hidratar al paciente. Eso sería... disculpe, ¿alguna pregunta? Sí, doctor. Doctor, muchísimas gracias por su excelente exposición y por brindarnos su tiempo, ¿no? Fortaleciendo las capacidades del personal de salud. Tenemos una consulta que nos hicieron a través del chat. Nos indican cuál es la diferencia entre el mareo y vértigo.
Como le dije, el mareo generalmente es una inestabilidad, vienen generalmente de inestabilidad, si bien mareo, vértigo y claudicación. El, el mareo es algo que el paciente lo tiene tiempo, lo tiene crónico, es una sensación de que el paciente se cae, de que el paciente lo tiran para un lado, de que el paciente está como, ellos mismos dicen esto como borrachito, ¿no? Y que se presenta en cualquier momento, en cualquier posición, estando descansando, estando sentados, de pie o no. El vértigo es generalmente y siempre va a ser, y acuérdense, sensación de giros. El paciente va a sentir y va a decir que siento que las cosas me dan vueltas, el cuarto me da vueltas, el piso me da vueltas y me caigo. O siento que yo doy vueltas, doctor, que yo me robo, doy vueltas. Eso es. Esa es la característica principal, ¿no? Entre un vértigo y un mareo. Por eso es importante preguntar al paciente las veces que ha presentado este vértigo o las veces en que presenta esta inestabilidad, con qué, que él mismo te cuente con qué características se presenta, ¿no? Entonces el paciente viene a la consulta y te dice, doctor, he llegado y siento que las cosas como vueltas, ya. Entonces ya tienes ahí una idea de que esto es un vértigo. Ahora hay que diferenciar, claro está, si es central o si es periférico, ¿no? Entonces el mareo es algo ya un poco más general, es un manejo que prácticamente lo tiene que ver principalmente el neurólogo. Sí, doctor. Otra de las preguntas es, ¿siempre va a haber la aparición del nistagmo, del nístamo en el vértigo, tanto que sea periférico o central? ¿O hay casos que no se van a presentar? Ya. Cuando hablamos ya de vértigo, tenemos que diferenciar, hemos dicho, de un vértigo central y periférico. O sea, si el paciente te dice, vamos a ser más concisos, doctor, me levanto y veo que he visto giros y veo que las cosas de la casa me dan vueltas y me caigo, ya, vértigo. De ese vértigo tengo que diferenciar si es central o periférico. ¿Qué es lo que nos va a diferenciar? Primero, los síntomas que se acompañan a ese vértigo y uno de ellos, el signo más importante, que es el nixtamo. El nixtamo es este movimiento rápido ocular en la cual el paciente besa los ojos y ve que el ojo comienza a hacer este movimiento. Entonces, si tú lo ves inicialmente al paciente que hace un movimiento ocular espontáneo, entonces te orienta un poco a poder decir que puede ser central, ¿no? Y con todas las patologías centrales que hemos revisado. Si vemos que el paciente es difícil, no lo vemos, no lo percatamos, entonces buscamos el nixtamo. ¿Cómo lo busco? Pongo 30 o 40 centímetros del dedo por delante del paciente, que esté parado, que no mueva la cabeza, y le hago 30 grados, tanto derecha e izquierda, que siga la mirada, que suba y que baje. Otra vez llego al centro, 30 grados al otro extremo, suba y baja. Son 30 grados, porque si yo lo llevo a la mirada extrema, va a presentar nixtamo, y eso es un nixtamo fisiológico. Entonces son 30 grados, sube y que baja. Si en alguno de esos movimientos el paciente presenta esa sacudida, que es el nixtamo, entonces nosotros vamos a poder diferenciar que este es un nixtamo periférico. Pero si el paciente ya desde que lo estamos viendo y lo estamos moviendo y presenta el nixtamo, quiere decir que esto es lo más probable, que este también tenga un tema central. Es más probable. Ahora, si yo veo las características del movimiento, que es algo más fino para hacer la especialidad, ustedes me dicen, bueno, sí presenta nixtamo. Ah, ok, entonces hay que buscarle si es periférico o central. Pero ¿cómo lo hacemos en todo caso? ¿Cómo lo determinamos en ese momento, solo viendo el nixtamo? Si el movimiento del ojo yo veo que es horizontal, al llevarlo al extremo, decido que es periférico. Si el movimiento del ojo es arriba, o hace sacudidas hacia arriba o hacia abajo, eso también me determina que es central. ¿Sí? Entonces, mareo, vértigo, vértigo. Central o periférico, los síntomas. Principal signo primero, nixtamo. Síntomas, que el paciente, al mover la cabeza, si está tranquilito, no presenta el vértigo, o disminuye, periférico. No, está sentado, mueve la cabeza, siente que se le mueve, siente que hay vértigo, siente igual el central. Náuseas y vómitos, casi siempre se presentan en el periférico. En el central no. Dolor de cabeza, que algo no hemos mencionado, pero que está muy frecuente y se menciona, puedo decir que puede ser central.
que los síntomas neurovegetativos, como he dicho, una, la náusea, vómitos, sudoración, todo eso, también más frecuente en periférico y en el central no. Entonces, con eso podemos determinar que el paciente que está tranquilo, despacio, sigue su nistagmo, igual siente su vértigo, al levantarse o estar sentado, echarse indiferente, más podemos decir que ese es un tema central, ¿no? Entonces, eso es un poco rasgos generales de que podemos distinguir si es algo periférico o es algo central. Muy interesante, doctor, para poder diferenciarlo. Ahora tenemos otra consulta, otra pregunta a través del chat. Nos indica, en cuanto a la alimentación, ¿está restringido algunos tipos de alimentos durante el tratamiento? Ya, si ya hemos visto que es un tema de vértigo y que más o menos nos falta definir ahora la patología de ese vértigo, lo que hay que decirle es que baje la ingesta, pues, principalmente de sal, ¿no? Y líquidos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque generalmente enfermedades como el Meniere, síndrome de Meniere, generalmente es un aumento de este líquido a nivel del sistema vestibular, que no se sabe la causa, ¿no? Que sigue estudiándose el motivo, el porqué, y que la recomendación principal es la baja ingesta de sal y la baja ingesta de líquidos. Pero más importante es lo que conlleva, como le decía atrás. Si ustedes determinan o saben si el paciente es hipertenso, es obeso, es diabético, tiene dislipidemia, tienen que también manejarlo por ese lado, ¿no? Entonces, importa la dieta baja en sal, baja en grasa, colesterol, frituras, etcétera, ¿no? Harinas, ¿no? Todo eso. Porque todo eso va a conllevar a que el paciente siga presentando quizás el cuadro igual, ¿ya? Sí, doctor. Doctor, ¿nos podría usted hacernos llegar sus últimas recomendaciones a Sí, perfecto. través, por favor? A ver, las recomendaciones principales, como he querido ya tratar de hacer y hacer bastante hincapié, es que el vértigo, característica, el paciente te dice giros. Hay giros o yo estoy dando vueltas. 2. Diferenciar de un vértigo central, un vértigo periférico, el 90%, el 70% va a ser periférico. Dentro del periférico, el 80% va a ser un vértigo postural paroxístico benigno, que es el característico en la cual de pacientes jóvenes que se está viendo ya por unas situaciones muchas veces de estrés, tensión, cervicalgias, contracturas musculares principalmente, y adultos mayores con enfermedades de fondo principalmente, y también con problemas a nivel muscular, pero hipertensos, diabéticos muchas veces, y también situaciones de estrés, tensión, están presentando este tipo de cuadro, el vértigo postural paroxístico benigno, que es característico a los movimientos de cabeza o de postura. El paciente se levanta o se echa en su cama, presenta esta inestabilidad. El paciente rota a la derecha o a la izquierda en su cama, presenta esta inestabilidad. Sube la cabeza, la baja, ¿no? Hace un esfuerzo, cogió peso, o sube la cabeza, tiende todo, presenta esta inestabilidad. Entonces, en esos pacientes que te vienen con ese cuadro que puede ser reciente, ¿no? O que puede ya tener 2 o 3 días pensando que se le va a pasar, porque muchos de ellos creen que descansando le va a pasar, y sí, puede mejorar, porque si es periférico, al reposo, mejora, al no mover la cabeza, mejora. Entonces, en estos pacientes, las recomendaciones principales van a ser que no muevan la cabeza, tanto como les indicó inicialmente, imaginando que tienen un collarín o un puño, no hacia abajo, no hacia arriba, todo de frente. Si van a leer, levantan, y que los movimientos laterales es con todo el cuerpo, ¿no? Y que en la cabecera, en la cama, trata de poner o levantar la cabecera de la cama, como la cama de los hospitales, se levanta a veces con la manivela, en este caso poner frazada sábana, para que tengan una posición de 30 grados o 40 grados y puedan dormir en esa posición.
y levantarse y echarse por el lado que ellos ya determinaron donde no se presenta esa inestabilidad, tanto la derecha o la izquierda, ¿no? Entonces, y si vemos en un cuadro agudo, en la parte final, que el paciente no lo hemos sabido porque hay cuadros agudos que es difícil, incluso en las emergencias de mayores hospitales grandes y clínicas ha sido difícil, ¿no? Distinguir si es un cuadro central o periférico, tratar de hacer la referencia, ¿no? Lo más pronto posible, ¿no? De descartar un síndrome vertiginoso central, ¿no? Entonces, hacemos la referencia y con eso podemos hacer un manejo conjunto a nivel de otorrino con neurología. Porque lo más importante acá es hacer una adecuada referencia, ¿no? Y algunos términos que ya un poco he tratado de que ustedes tengan conocimiento y también enseñarle al paciente de, por ejemplo, que la laberintitis es simplemente una de las causas, ¿no? Para presentar algún tipo de vértigo, ¿no? Entonces, no es sinónimo de vértigo, ¿no? Entonces, eso sería quizás en forma general para poder tratar de ayudarlos a manejar estos tipos de pacientes que pueden llegar a esta consulta. Doctor José Carlos Urbano, le damos una vez más las gracias por la excelente presentación que ha realizado el día de hoy. A la vez también queremos agradecer a todos los participantes por su asistencia y por la atención que han brindado. Y hay que también, doctor, esperamos tenerles para las próximas telecapacitaciones, ¿no? Muchísimas gracias y hasta pronto, doctor. Gracias, gracias a ustedes.